Bienvenidos, amantes del arte. Hoy nos sumergiremos en el universo deslumbrante de un maestro que desafió las convenciones y liberó el color en el lienzo, Henri Matisse. Prepárense para un viaje lleno de vitalidad, formas audaces y una visión artística que resonó con fuerza en su época. Uno de los maestros indiscutibles del arte del siglo XX fue un artista francés, conocido por su uso del color y su dibujo fluido y original. Fue dibujante, grabador y escultor, pero se le conoce principalmente como pintor. Matisse es comúnmente considerado, junto con Picasso y Marcel Duchamp, como uno de los tres artistas que contribuyeron a definir los desarrollos revolucionarios de las artes plásticas en las primeras décadas del siglo XX, responsables de importantes desarrollos en la pintura y la escultura. Aunque inicialmente fue etiquetado como fauve, bestia, en la década de 1920 fue cada vez más aclamado como un defensor de la tradición clásica en la pintura francesa. Su dominio de lo expresivo, el lenguaje del color y el dibujo, desplegado en una obra que abarca más de medio siglo, le valió el reconocimiento como figura principal del arte moderno. Nació el 31 de diciembre de 1869 en Cateau-Cambrésis. Fue el mayor de los hijos de Anna Héloïse Matisse y de Émile Hippolyte Matisse, un próspero comerciante de granos. Se crió en Bohain-en-Vermandois, Picardie, Francia. Tuvo dos hermanos, Émile, que murió prematuramente, y Auguste, 1874 a 1946. En 1887 se trasladó a París para estudiar Derecho, trabajando como administrador del tribunal en Le Cateau-Cambrésis después de obtener su título. Comenzó a pintar en 1889 cuando, convaleciente de una apendicitis, su madre le llevó elementos para pintar. Dijo de este momento de su vida que descubrió una especie de paraíso y a partir de entonces decidió convertirse en artista plástico, a pesar de que esto decepcionó profundamente a su padre. Su formación es lenta y la alternó con viajes a Londres e Italia. En París asistió a cursos en la Académie Julian y en 1892 ingresó en la École des Beaux-Arts, donde recibió clases en el taller del pintor simbolista Gustave Moreau y donde coincidió con Rouault, Camoin y Marquet, además de relacionarse también con el artista Dufy, discípulo de Pierre Bonnard. Inicialmente pintó bodegones y paisajes en un estilo tradicional, en el que alcanzó una competencia razonable. Matisse fue influenciado por las obras de maestros anteriores como Jean-Baptiste Siméon Chardin, Nicolas Poussin y Antoine Watteau, así como de artistas modernos como Edouard Manet y de arte japonés. Chardin fue uno de los pintores más admirados de Matisse. Hizo 4 copias de sus obras en el Louvre. Al comienzo de su trayectoria artística, practicó el dibujo del natural en un estilo más bien tradicional, como se aprecia en el tejedor bretón. Más adelante pasó a pintar luminosos paisajes de Córcega y de la Costa Azul, dejándose llevar por los aires impresionistas de la época. Con la modelo Caroline Joblot tuvo una hija, Marguerite, nacida en 1894. En 1898 se casó con Amélie Noélie Paraire. Los dos criaron a Marguerite juntos y tuvieron 2 hijos, Jean, nacido en 1899, y Pierre, nacido en 1900. Marguerite y Amélie a menudo servían de modelos para Matisse. En 1896, Matisse, un estudiante de arte desconocido en ese momento, visitó al pintor australiano John Russell en la isla Belle-Île, frente a la costa de Bretaña. Russell lo introdujo en el impresionismo y en las pinturas de Vincent van Gogh, que había sido amigo de Russell, y le regaló uno de los dibujos de Vincent van Gogh. El estilo de Matisse cambió por completo, abandonando su paleta de colores tierra por colores vivos. Más tarde dijo: Russell fue mi maestro y Russell me explicó la teoría del color. En 1898, por consejo de Camille Pissarro, fue a Londres para estudiar las pinturas de Joseph Mallord, William Turner, y luego se fue de viaje a Córcega. A su regreso a París en febrero de 1899 trabajó junto a Albert Marquet y conoció a André Derain, Jean Puy y Jules Flandrin. Matisse se sumergió en el trabajo de los demás y se endeudó por la compra de obras de pintores a los que admiraba. La obra que colgó y exhibió en su casa incluía un busto de yeso de Rodin, una pintura de Gauguin, un dibujo de Van Gogh y las 3 bañistas de Paul Cézanne. En el sentido de la estructura pictórica y el color de Cézanne, Matisse encontró su principal inspiración. Muchas de las pinturas de Matisse, de 1898 a 1901, hacen uso de una técnica divisionista que adoptó después de leer el ensayo de Paul Signac, Eugène Delacroix y neoimpresionismo. Sus pinturas, de 1902 a 1904, un periodo de dificultades materiales para el artista, son comparativamente sombrías y revelan una preocupación por la forma del neoimpresionismo
impresionismo, un movimiento fundado por Paul Signac y Georges Seurat. Sin embargo, a principios del siglo XX, una revolución estética estaba en marcha y Matisse se encontraría en el corazón de ella. El impresionismo ya había comenzado a liberar la pincelada y a jugar con la luz, pero Matisse llevaría esta exploración mucho más allá. Alrededor de 1905 emerge un movimiento que sacudiría el mundo del arte, el fauvismo, y Matisse se convierte en una de sus figuras centrales. ¿Cuál es la clave de este movimiento? El color en su estado más puro y salvaje. Observemos Mujer con sombrero, en francés Femme au chapeau, es una obra que, desde su primera exposición en el Salón de Otoño de 1905 en París, causó un gran revuelo y se convirtió en un manifiesto visual del fauvismo. Este retrato de Amélie Matisse, la esposa del artista, desafía las convenciones pictóricas tradicionales y celebra la liberación del color como elemento primordial de la expresión artística. Los colores no se utilizan para describir la realidad, sino para expresar emociones, para crear una vibración visual intensa. El verde, el rojo, el azul, aplicados con pinceladas enérgicas, construyen una imagen que va más allá de la mera representación. La pincelada es suelta, visible y enérgica. No se busca un acabado liso y pulido, sino que se permite que la textura de la pintura y la dirección del trazo sean evidentes. Esto contribuye a la sensación de espontaneidad y vitalidad que emana de la obra. Si bien el retrato es reconocible, las formas se simplifican y se reducen a sus elementos esenciales. Los detalles se minimizan en favor de la intensidad cromática y la fuerza de la composición. Madame Matisse, también conocida como Retrato con la raya verde, Le Raye Verte, pintada también en 1905, comparte muchas similitudes con Mujer con sombrero y es otro ejemplo fundamental del fauvismo. Sin embargo, presenta algunas diferencias notables. Si bien ambas obras utilizan colores no naturalistas, Mujer con sombrero quizás exhibe una mayor explosión y variedad de colores en toda la composición. Madame Matisse se centra más en el contraste entre áreas de color relativamente amplias. La raya verde. La característica distintiva de Madame Matisse es la audaz raya verde que divide verticalmente el rostro de Amélie Matisse. Esta línea no tiene una función realista, sino que sirve para enfatizar la estructura del rostro y crear una tensión visual inusual. En Madame Matisse, las formas parecen aún más simplificadas y geometrizadas en comparación con Mujer con sombrero. Los detalles se reducen al mínimo y la atención se centra en la interacción de los planos de color. La intensidad y la aparente crudeza de estas obras chocaron con el gusto burgués de la época, generando controversia y debate. Sin embargo, esta reacción también contribuyó a destacar la naturaleza innovadora y desafiante del fauvismo. En 1906 expuso de nuevo con el grupo de los Fauves, Manguin, Marquet, Puy, Derain, Bandongon, Rouault en el Salón de Otoño y realizó su primer viaje a África, donde le impresionaron los trabajos de arte popular, sobre todo los tejidos y las cerámicas. De ese año es Su naturaleza muerta con tapete rojo. En 1907, por medio de Gertrude Stein, conoció al español Pablo Picasso y realizó su primer viaje a Italia. A medida que Matisse avanzaba, su obra experimentó una simplificación de las formas y una creciente inclinación hacia lo decorativo. Alrededor de 1910 pinta obras monumentales como La danza y Música. Aquí las figuras se estilizan, los contornos se vuelven fluidos y el color se aplica en grandes planos uniformes. El objetivo ya no es la representación tridimensional, sino la creación de una armonía visual, un ritmo que envuelve al espectador. En estas obras vemos su fascinación por la línea y cómo ésta puede definir formas con una economía asombrosa. El color sigue siendo protagonista, pero ahora se organiza en composiciones más amplias y equilibradas, buscando una sensación de alegría y vitalidad. La danza, primera versión, existen versiones posteriores, es una obra que irradia una sensación de movimiento continuo y una energía vital casi palpable. Encargada por el coleccionista ruso Sergei Shchukin para decorar su mansión en Moscú, esta pintura representa una danza circular de 5 figuras desnudas sobre un fondo de colores planos y vibrantes. Las figuras humanas se representan con líneas fluidas y simplificadas, casi esquemáticas. Los detalles anatómicos se reducen al mínimo, enfatizando la silueta y el gesto del movimiento. Matisse
Matisse utiliza áreas extensas de color puro y plano, un intenso azul para el cielo, un verde vibrante para la tierra y el tono anaranjado de los cuerpos. No hay modelado tradicional ni intento de crear profundidad espacial a través del color. La línea juega un papel fundamental en la definición de las formas y en la transmisión del movimiento. Es una línea sinuosa, continua y llena de vitalidad. Música, pintada también para Shchukin, es concebida como un pendant de la danza y comparte muchas de sus características estilísticas. Representa 5 figuras desnudas en un paisaje similar, pero en lugar de movimiento dinámico, evoca una sensación de contemplación y armonía silenciosa. Las figuras en música están representadas en poses más estáticas y absortas en la actividad musical. Una figura toca una flauta, otra toca el violín y las demás escuchan en silencio. Al igual que en la danza, Matisse emplea grandes áreas de color puro y plano. El mismo azul intenso para el cielo, un verde similar para la tierra y tonos rojizos para los cuerpos. Música comparte el mismo enfoque estilístico que la danza, una síntesis formal y una cualidad decorativa. La búsqueda de la esencia de la forma y la aplicación uniforme del color son también evidentes aquí. Las obras de Henri Matisse en Notre-Dame de Toute Grâce del Plateau d'Assy y en la Chapelle du Rosaire de Vence representan dos momentos significativos y únicos en su carrera, donde el color y la luz se fusionan con una profunda dimensión espiritual y espacial. Notre-Dame de Toute Grâce en el Plateau d'Assy, Alta Saboya, Francia. Es un proyecto que se desarrolló en un contexto particular, la construcción de una iglesia moderna en una meseta alpina, concebida como un lugar de sanación y esperanza después de la Segunda Guerra Mundial. Varios artistas importantes del siglo XX fueron invitados a contribuir con obras para la iglesia. La obra principal que Henri Matisse realizó para la iglesia de Assy es un gran panel de cerámica titulado Santo Domingo, Saint-Dominique. Utilizó una técnica innovadora en su mosaico, combinando elementos de su característico estilo con materiales y métodos poco convencionales en el arte sacro. Realizado en cerámica esmaltada, con unas dimensiones aproximadas de 3 metros, con 15 centímetros de alto por 1 metro, 29 centímetros de ancho, se encuentra ubicado en el muro del baptisterio a la derecha del altar mayor. La obra representa a Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de los Predicadores Dominicos. Se le muestra de pie, con una figura alargada y estilizada, vestido con el hábito dominico. La cerámica de Matisse para Assy destaca por su simplicidad y monumentalidad. A pesar de ser una obra religiosa, Matisse aplica su lenguaje artístico característico, marcado por la economía de líneas y la búsqueda de la expresión esencial. No hay detalles superfluos. Todo se concentra en la representación icónica del personaje. La intensidad del color esmaltado añade una luminosidad particular a la obra, integrándose bien con la luz natural que entra en la iglesia. En resumen, la cerámica Santo Domingo de Henri Matisse para la iglesia d'Assy es una obra significativa que demuestra la capacidad del artista para abordar un tema religioso con su lenguaje moderno y distintivo. A través de la simplificación formal, el uso expresivo del color y la monumentalidad de la figura, Matisse crea una imagen poderosa y espiritual que enriquece el espacio sagrado de la iglesia. La Chapelle du Rosaire de Vence, Alpes Marítimos, Francia. Esta capilla, también conocida como la Chapelle Matisse, es considerada una de las obras maestras del artista y un ejemplo culminante de su visión artística y espiritual en su última etapa. Matisse diseñó y realizó las vidrieras, los murales cerámicos y los ornamentos litúrgicos, incluyendo las vestimentas sacerdotales y los recubrimientos. Fue un proyecto integral donde controló cada aspecto del espacio. El proyecto se desarrolló entre 1949 y 1951 y la capilla fue consagrada en 1951. La capilla fue concebida como un acto de gratitud hacia las monjas dominicas que lo cuidaron durante su convalecencia en Vence. Matisse, a pesar de no ser católico, sintió una profunda conexión con las monjas y quiso crear para ellas un espacio de belleza y serenidad. Matisse creó una obra de arte total, donde la arquitectura, la luz, el color y la forma se integran armoniosamente para crear un ambiente de contemplación y espiritualidad. Las vidrieras son el elemento central de la capilla, realizadas con la técnica del dalle de verre, gruesos trozos de vidrio unidos con cemento, filtran la luz mediterránea y la transforman en intensos haces de color que inundan el espacio interior, creando un juego de luces dinámico a lo largo del día. En contraste con la intensidad del color de las vidrieras, los murales cerámicos en blanco y negro presentan figuras estilizadas de la Virgen con el Niño, las Estaciones de la Cruz y Santo Domingo. La línea es esencial aquí, creando formas expresivas y evocadoras con una economía de medios sorprendente.
El propio Matisse consideraba la Capilla de Vence como una de sus obras más importantes y significativas. En resumen, las obras de Henri Matisse en Notre-Dame de Toute-Grâce en Assy y en la Capilla del Rosario de Vence son dos ejemplos extraordinarios de su genio creativo en su madurez. Mientras que en Assy vemos una aplicación temprana de sus ideas sobre el color y la línea, en Vence alcanza una síntesis magistral de todas sus exploraciones artísticas, creando un espacio sagrado donde la luz y el color se convierten en una experiencia espiritual profunda y perdurable. Ambas intervenciones demuestran la capacidad de Matisse para trascender los límites tradicionales del arte y crear obras que dialogan con la arquitectura, la luz y la dimensión espiritual del ser humano. En las 2 últimas décadas de su vida, a pesar de enfrentar problemas de salud que lo confinaron a una silla de ruedas, Henri Matisse experimentó un extraordinario renacimiento artístico a través de una técnica que él mismo denominó pintar con tijeras. Esta innovadora aproximación al arte dio como resultado una serie de obras vibrantes, alegres y sorprendentemente monumentales realizadas con papeles recortados y ensamblados en collages. Matisse transformó la acción de recortar papel en un gesto pictórico directo. Previamente, sus asistentes pintaban grandes hojas de papel con gouache en colores intensos y uniformes. Luego, Matisse, con la precisión de un cirujano y la sensibilidad de un pintor, recortaba formas orgánicas, geométricas y abstractas directamente del papel coloreado. El color seguía siendo fundamental en esta etapa, pero ahora se manifestaba en la solidez y la intensidad de las hojas de papel pintado. Los colores eran a menudo brillantes y contrastantes, generando una sensación de alegría y vitalidad. Las formas se volvieron aún más simplificadas y esenciales. Matisse buscaba la esencia de un objeto o una figura a través de contornos fluidos y siluetas estilizadas. La línea y el color se fusionaron de manera única. El borde del papel recortado definía la forma y al mismo tiempo era una línea en sí misma, llena de energía y expresión. A través de la superposición y la yuxtaposición de las formas de papel, Matisse creaba un nuevo tipo de espacio pictórico, plano pero dinámico. El ritmo se generaba por la repetición, la variación y el contraste de las formas y los colores. A pesar de estar compuestos por elementos pequeños, muchos de estos collages alcanzaron dimensiones considerables, manteniendo una fuerte cualidad decorativa, en línea con su interés previo en la integración del arte y el espacio. Muchos de los temas de esta etapa se centraron en la naturaleza, plantas, flores, el mar, la música, la danza y una celebración general de la vida, a menudo con un tono lírico y optimista. La tristeza del rey. La Tristesse du Roi, de 1952, es una obra monumental que ejemplifica muchas de las características de esta última etapa. La obra presenta una composición rica y compleja, llena de formas abstractas y figurativas. Se trata de un collage monumental de papel pintado con gouache, recortado y montado sobre lienzo con unas dimensiones de 292 por 386 centímetros. Actualmente se encuentra en el Centro Pompidou de París. Esta obra es considerada un autorretrato simbólico de Matisse en sus últimos años. En ella, el artista se representa como una figura negra sentada, rodeada de elementos que evocan los placeres de su vida. La música, la danza, una odalisca verde representa Oriente y la bailarina es un homenaje al cuerpo femenino. La composición está inspirada en la pintura David tocando el arpa ante Saúl de Rembrandt, reflejando la melancolía del rey y el poder sanador de la música. Durante sus últimos años, Matisse se dedicó por completo a los recortes de papel, creando algunas de sus piezas más icónicas: Desnudos Azules, Blue Nudes, 1952, una serie de figuras humanas recortadas en papel azul con formas simplificadas y dinámicas. El Caracol, de Snail, 1953, una obra abstracta en la que los recortes de papel crean una espiral colorida. La Gerbe o la Gavilla, 1953, un gran mural de formas vegetales recortadas, lleno de movimiento y color. La Piscine, 1952, un mural de grandes dimensiones diseñado para su comedor en el Hotel Regina en Niza, donde figuras de nadadores de color azul sobre un fondo de papel blanco y ondas evocan la sensación de movimiento y ligereza del agua. Jazz, 1947. Un libro ilustrado con recortes que representan escenas de circo y música, acompañado de textos escritos por el propio Matisse.
Estas obras no solo demuestran la continua experimentación de Matisse y su maestría en el color y la forma, sino que también representan una culminación de su vida artística, donde logró una simplicidad y expresividad únicas a pesar de sus limitaciones físicas. La audacia de Matisse y los fauvistas no pasó desapercibida. Su enfoque liberador del color impactó profundamente a sus contemporáneos. Artistas como André Derain compartieron esta explosión cromática inicial y figuras como Pablo Picasso, aunque exploraron caminos diferentes, no pudieron ignorar la fuerza expresiva del color que Matisse había desatado. Su búsqueda de la simplificación y la expresividad decorativa también resonaría en movimientos posteriores. Henri Matisse tuvo la suerte de ser un artista reconocido en vida. Así pudo disfrutar del éxito e incluso recibir la Legión de Honor y otros muchos premios. Un hecho fundamental en esta etapa final de su vida fue la inauguración en el año 1952 del Museo de Henri Matisse en su localidad natal, Cateau-Cambrésis. El genial artista moriría 2 años después de la inauguración, el 3 de noviembre de 1954 en Cimiez, cerca de Niza, dejando tras de sí una ingente obra pictórica. De hecho, sería en Niza, donde transcurrió buena parte de su vida, donde en 1963 se inauguraría el Museo Monográfico de Henri Matisse, un espacio de gran interés para todos aquellos que quieran disfrutar y profundizar en la obra del pintor. Tal y como dijo el propio Matisse, una obra consigue crear el efecto de un cómodo sillón en un hombre de negocios cansado. ¿Qué obra de Matisse te impacta más? Déjanos tu comentario abajo, no olvides darle like a este video y suscribirte para más contenido sobre arte. Hasta la próxima.